El romance en el cine tiende a ser considerado como un género menor. Normalmente son historias pensadas como un entretenimiento ligero para una tarde de palomitas. Muchas de ellas se basan en fórmulas que se pueden repetir una y otra vez, cambiando algunos elementos para diferenciarse. Pero este género también puede ser una excelente puerta de entrada para relatar las complejidades de la vida diaria en diferentes partes alrededor del mundo. Desde los crecientes distritos en la bahía Pattaya, zona conurbada de Bangkok, hasta la superindustrializada metrópoli de Hong Kong. No solo son historias entretenidas, también son profundas reflexiones. Esta cinta tailandesa del año 2003 se aleja en todo sentido de los clichés habituales del género. Es una historia minimalista de ritmo pausado y reflexión, en la que se exploran las personalidades de los personajes en un tono agridulce que de inmediato nos sumerge en su mundo y atmósfera melancólica. Kenji es un joven japonés bibliotecario con un mórbido sentido del orden y el aseo. Tiene una gigante colección de libros y siempre está pensando en formas de suicidarse. Naturalmente, nunca lo consigue. Todo esto es representado mediante un humor ácido que aligera las emociones. Los motivos de Kenji seguramente vienen de la soledad. Por azares del destino, una noche, Kenji conoce a Noi durante un evento traumático. Noi parece ser una escort que trabaja en casas de citas. Tailandia es conocido mundialmente por su turismo sexual. La afluencia de extranjeros con dinero provocó un auge de la prostitución a finales del siglo XX. Los bares de karaoke son una institución en Tailandia. Allí se encuentran camareras y mujeres en busca de un marido rico que las pueda sacar de su situación. El director nos muestra información del pasado de los protagonistas mediante detalles entre líneas. Las escenas entre Kenji y Noi son casi mágicas, y aunque hay poco diálogo entre ellos, por la naturaleza serena del filme y la barrera del idioma, tienen una gran química. Son opuestos que se complementan a la perfección. Combinando la realidad con la fantasía, las imágenes de ensueño son fotografiadas por el cinematógrafo Christopher Doyle, conocido por su trabajo con el director Wong Kar-wai. Precursora del reciente boom de la industria surcoreana al inicio del nuevo milenio. Actualmente el mundo parece regirse por leyes científicas, entendiéndose cada vez más como algo mesurable e incluso predecible. Probablemente sean las fiestas navideñas el periodo en que las infancias y algunos adultos se permiten un poco de magia e imaginación. En esta época del año, maravillosa para algunos y depresiva para otros, se ambienta la película. La magia se produce gracias a un buzón que actúa como un portal, que conecta a dos jóvenes desafiando la linealidad espacio-temporal que rige nuestro mundo. Un buzón mágico y de algún modo atemporal, que une dos soledades humanas. Un joven arquitecto se muda a una inusual casa en la playa, enclavada en el mar sobre unos postes. Al llegar, recibe una carta de una supuesta exinquilina de la casa, pidiendo le envíen su correspondencia a su nueva dirección. Lo extraño es que la fecha discrepa 2 años hacia el futuro, y la casa fue recién construida por el padre de Song. Después de intercambiar desconcertados mensajes, ambos jóvenes terminan por aceptar que viven con 2 años de diferencia en el tiempo.
pero se pueden comunicar por medio del buzón que paradójicamente une las dos líneas temporales. El tema de la soledad va de la mano con el paulatino romance en la narrativa. Ella se siente sola en la gran ciudad, aún rodeada de gente, y aún con la esperanza de una relación del pasado. Él vive aislado en su hermosa casa y le conflictúa su relación distante con su padre. La casa simboliza el espacio liminal entre la tierra y el mar, entre él y ella, situado en la aterradora cornisa del nuevo milenio. 상현 씨가 조금 편해졌으면 좋겠어요. 쓸쓸히 홀로 서 있는 것처럼 보이던 일말애가 그토록 따뜻하게 느껴졌던 건 그 사랑이 담긴 곳이었기 때문이었어요. 사랑의 방식은 다르지만 사랑은 하나라고 생각해요. Tan cerca y a la vez tan lejos. El destino a veces puede tener un cruel sentido del humor. Esta cinta narra la historia de dos jóvenes provenientes de la China continental y que cruzan su camino en Hong Kong. Son pueblerinos buscando encajar y ganarse la vida en la gran ciudad. Capitalismo es el sueño de ambos, por lo que parece apropiado que se conozcan en un McDonald's, uno de los múltiples empleos de Xiao. Él es ingenuo y no habla bien el mandarín. Ella parece más preparada y decidida a hacer dinero a como dé lugar. La película abarca 10 años de sus vidas. En ese tiempo desarrollan una amistad, una relación, una separación y diversos reencuentros. Sus caminos parecieran ser totalmente diferentes y sin embargo, los sentimientos que desarrollan los mantienen de alguna forma reencontrándose. Son dos personas enamoradas, pero que no encuentran cómo encajar al otro dentro de sus planes de vida. Protagonizada por dos íconos del cine hongkonés, el realismo del guión y la puesta en escena, así como la sutil denuncia política sobre la migración, la alejan del clásico melodrama. Es una película acerca de las oportunidades fallidas, las casualidades y las falsas ilusiones. El soundtrack está lleno de las canciones de amor del mayor ícono pop asiático, Teresa Teng, envolviendo la experiencia migrante china de los años 80 y 90, culminando con su inesperada muerte. Pareciera que en el nuevo milenio es cada vez más difícil establecer conexiones genuinas y profundas. En la sociedad contemporánea, las personas a menudo priorizan la realización personal, la independencia y el crecimiento profesional. El cine de finales del siglo pasado nos daba una pista de las nuevas dinámicas en un mundo globalizado. El amor tiene necesidad de realidad. ¿Hay algo más tremendo que descubrir un día que se ama a un ser imaginario a través de una apariencia corporal? Es mucho más tremendo que la muerte, porque la muerte no impide al amado haberlo sido. Ese es el castigo consistente en haber alimentado al amor con la imaginación.